Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Antes que nada, espero que estén bien. Mi nombre es Jorge Uribe, soy el Business Unit Manager de la región andina, Centroamérica y el Caribe, de Avery Dennison Latinoamérica. Sean todos muy bienvenidos al webinar Sustentabilidad, Tendencias y Materiales para Etiquetas que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes. Les comento que en caso de que tengan alguna pregunta durante la sesión, pueden enviarla al icono que se encuentra en la parte inferior de su pantalla que dice Q&A. Ahí pueden anotar su pregunta y con mucho gusto al final de la presentación trataremos de dar respuesta a cada una de ellas. En caso de que no diera tiempo durante la sesión, les vamos a enviar todas las respuestas a sus preguntas junto con la presentación en un email que les llegará posteriormente. Así sin más, comencemos con la presentación. Les introduzco a Sandra Álvarez, nuestra gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos todos y muy felices de poder contar con su asistencia a esta otra actividad que preparamos de manera integrada para dar mucha más información con respecto a este interesante tema, a sustentabilidad, un tema que nos apasiona muchísimo. Arrancamos entonces confirmando un poco la agenda de trabajo, cómo vamos a manejar esta jornada. Vamos a hablar inicialmente de sustentabilidad, cómo en Avery Dennison manejamos el tema de la sustentabilidad, las tendencias de empaques sustentables y cómo las marcas están ahora abordando estos objetivos de sustentabilidad. Hablar brevemente de lo que es economía circular y de qué trata. Y por último, mi compañera Mónica Ramírez va a hablar del portafolio y a explicar el portafolio de productos sustentables que en Avery Dennison tenemos para su oferta. Entonces, brevemente contarles, Avery Dennison es una compañía Fortune 500, es una compañía que ya lleva más de 85 años en el mercado, con sede en Glendale, California. Es una compañía que tiene más de 30,000 empleados en 50 países y tuvimos el año pasado 7.1 billones de dólares de venta. Nuestros negocios principales son materiales gráficos y de etiquetas, que es la división la cual está realizando en esta jornada el webinar. Tenemos otra división que se encarga de todas las soluciones de información y marca para retail en el área textil. Y tenemos una tercera división que ya son todos los materiales industriales, adhesivos de alto desempeño, cintas, tapes, cierres, plásticos, sujetadores, inclusive algunas soluciones médicas. Esa es la tercera división. ¿Cómo nosotros estamos abordando este cambio positivo de la sustentabilidad? La verdad, nos hemos enfocado en ser una fuerza laboral, en una fuerza de trabajo integrada, ¿sí? Para el bienestar de las industrias, de las comunidades en las cuales actuamos, de nuestros empleados. Entonces, tenemos tres bases principales. Uno, el desarrollo de productos sustentables, ¿sí? Y es todo el tema de innovación de productos, poner esa ciencia y esa expertise que se tienen en los procesos para desarrollar esos productos sustentables, esos materiales para etiquetas sustentables. El tema de la responsabilidad social y por supuesto nos interesa en las comunidades en las cuales actúa Avery Dennison promover objetivos y trabajar conjuntamente en objetivos de bienestar, de educación, de sustentabilidad, de cuidado por el planeta, de la salud y en esa parte cumplir con ese importante rubro de la responsabilidad social. Y como tercera base importante es crear una cultura de trabajo diversa e incluyente, ¿sí? Por supuesto, somos una compañía que actúa en diferentes países, con diferentes culturas, etnias, razas, y queremos tener y aprovechar, por el contrario, toda esa diferencia para hacer una cultura y construir una cultura de trabajo mucho más diversa e incluyente. ¿Cómo trabajamos y cómo creemos firmemente en que se puedan desarrollar soluciones de etiquetas sustentables? La verdad que la base principal en la cual
hemos creído que todo esto de la sustentabilidad se puede avanzar es trabajar en equipo, trabajar juntos, ¿sí? Desde nuestros proveedores de materias primas, los papeles, las películas, nuestros expertos en la parte de adhesivos, pero también trabajar en conjunto con los convertidores, con los impresores, las marcas, ¿sí? Con los desarrollos de cada uno de sus productos, los consumidores, involucrándonos con esas exigencias o con esas insights de esos consumidores, pero también empezando a hablar con unos interlocutores muy importantes que son todas esas asociaciones industriales que tienen que ver con el desarrollo de la industria, como el caso de FINAD, que es una asociación de la industria de etiquetas autoadhesivas, las asociaciones de reciclado, como el caso de la APR, que es una asociación comercial que representa a la industria de reciclaje de plásticos y que está principalmente pues mandando esas guías para todo lo que es América, ¿sí? Estados Unidos y toda América. PetCor, que también hace lo mismo como asociación que promueve la recolección, la clasificación y el reciclado del PET en Europa. Entonces, todas estas asociaciones industriales nos apoyan precisamente para ir trabajando en conjunto e ir estructurando esas soluciones de reciclado. Y no se pueden quedar atrás las ONG, ¿sí? Porque ya lo hemos visto, fundaciones como la Ellen MacArthur, donde se unen muchas de las marcas más importantes del mundo, no solamente a aportar recursos económicos, sino también todo un conocimiento en el desarrollo, en la estructuración de soluciones de empaques sustentables, manda algunas líneas y objetivos claros para la industria. Está también el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, están muchas otras asociaciones, ONGs, en las cuales estamos uniéndonos y estamos trabajando en conjunto para plantear esas soluciones. Entonces, el objetivo principal nuestro es ese trabajo en conjunto y cómo esas etiquetas sustentables que vamos a suministrar, que vamos a dar al mercado, tengan los inputs y tengan el trabajo trabajo en conjunto con todas estas entidades. Bueno, en Avery Dennison teníamos unos objetivos sustentables, 8 objetivos hasta principio de este año. La verdad quisimos resumirlos de una manera mucho más práctica en 3, que se fusionan y que unen todos esos objetivos anteriores, pero que en esos 3 nos marcan un norte de aquí al 2025. ¿Cómo quedaron resumidos esos objetivos? El primero es que tiene que ver, por supuesto, con nuestro portafolio de soluciones, nuestros productos, las innovaciones que promovemos para generar una economía circular. Ese es un objetivo, por supuesto, clave. El segundo es reducir el impacto ya en nuestros procesos y en la cadena logística que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ese es el segundo objetivo, la reducción de ese impacto ambiental. Y el tercero, que tiene que ver con la gente, por supuesto, ser esa fuerza laboral que agrega valor, no solamente pues para los accionistas, sino todos los grupos de interés, las comunidades en las cuales actuamos. Entonces, son esos 3 objetivos que Avery Dennison tiene de cara a la sustentabilidad. Vamos a hablar entonces ahora de las tendencias de empaque sustentables y en ese orden de ideas hablar primero de las prioridades que tiene el mercado, ¿sí? Porque con el tema de sustentabilidad se han generado unas prioridades en las agendas de trabajo. Y la primera prioridad es el tema de calentamiento global y cómo el calentamiento global, la verdad, ha hecho visible que hemos venido en un consumo desmedido, que ya se estima que el 2030 vamos a ser 8.500 millones de habitantes y que definitivamente vamos a tener que estructurar mucho más ese consumo, optimizarlo y cómo optimizar también los recursos que se utilizan para la fabricación de esos empaques, de esos productos, optimizar la energía, optimizar las fuentes de petróleo, optimización de los árboles, del agua, ¿sí? De todos esos recursos que se involucran en el desarrollo del empaque. Y eso ha generado también una conciencia diferente en los consumidores. Si vemos los consumidores, hoy el comportamiento de compra de los consumidores ha cambiado precisamente por esa conciencia y esa amplitud de conciencia con respecto al impacto ambiental.
Viene una segunda prioridad importante que es las legislaciones gubernamentales. En cada país ahí vienen decretándose, vienen desarrollándose diferentes leyes, ¿sí? Legislaciones que apoyen el tema de la sustentabilidad. Parte mucho con que Europa, que casi siempre ha sido nuestro región líder, digamos, en todos los temas de sustentabilidad, ha establecido algunos modelos de legislaciones y de ahí ha venido en cascada a diferentes países y empezó a hablar con el término de economía circular y cómo eso también ha venido impactando a varios países. Hablamos, por ejemplo, del tema de la resolución 1407 en Colombia, que se dio en el 2018 y donde ya empieza a hablar de la responsabilidad extendida del productor de cara a que al 2030 por lo menos se aproveche el 30% de los residuos de ese empaque que se está generando al mercado, ¿sí? También podemos ver que Ecuador empezó en el 2017, Costa Rica empezó un poco antes, pero que ahorita en el 2020 saca una legislación con respecto a gestión integral de residuos y le da la responsabilidad total de todo el ciclo productor. Entonces, viene impactando esas normas a nivel global porque cada uno de los países comprometidos también y los que firmaron, por supuesto, el Acuerdo de París empiezan a trabajar en esas legislaciones. Eso es algo que las marcas tienen y son parte de su prioridad. La alineación, por supuesto, de toda la industria, porque lo mencionábamos ahorita, el trabajo en equipo es clave. Definitivamente abordar la sustentabilidad no se puede hacer desde nuestras propias empresas, trabajando aisladamente, sino que tenemos que unir esfuerzos desde el productor del envase, el empaque, la tapa, la etiqueta, las mismas marcas. Entonces, tenemos que unir esos esfuerzos para realmente, la parte de reciclado, para poder tener una solución. Bueno, entonces aquí vemos un poco las tendencias de empaques, como les había mencionado, y resumimos en cinco tendencias claves, ¿sí? En el diseño de los empaques. Estamos hablando en la parte de diseño para reciclaje. Aquí el concepto es diferente porque pues, siempre se ha hablado de los diseños de los empaques, pero ahorita es diseño para reciclar. Entonces, empieza a involucrarse conceptos como el ecodiseño, que incorpora esas variables de qué va a pasar con ese empaque después de que termine su vida útil, cómo va a ser esa disposición del producto al final, qué características debe tener para que se pueda aprovechar en un proceso de reciclado, ¿sí? Y lo dice esta compañía que se llama Green Deal, que es el Pacto Verde Europeo, que es un conjunto de iniciativas políticas de la Comunidad Europea en el que busca que efectivamente en el 2050 Europa esté climáticamente neutral. Entonces, dicen, mire, el 80% de los impactos ambientales de los productos se determinan en la fase de diseño. Es muy importante entonces cómo los equipos de diseño de productos, en el diseño de los empaques, los ingenieros de empaques empiezan a incorporar esos conceptos y a tener en cuenta esas variables para el aprovechamiento de esos residuos. Contenido de reciclado es una de las tendencias también importantes. La verdad que las marcas ya vienen exigiendo que los empaques, los envases tengan contenido de reciclado. Especialmente Europa habla de que en el PET, que es una de las empaques con mayor estructuración a nivel mundial de sistemas de reciclado, pero que también ha venido incorporando el contenido reciclado. Se habla de que para el 2025 ellos tienen un objetivo del 25% de contenido, para el 2030 ya un 30%, y creo que en diferentes países se vienen incorporando esos objetivos también. Pero para poder lograr esos contenidos de reciclado tenemos que tener un buen sistema de reciclado, tenemos que tener una buena cultura de reciclado, y todavía nos falta mucho. Si hablamos un poquito de los números de Latinoamérica, vemos que en México, que es uno de los países con mayor porcentaje de reciclado, se habla de un 32%,
Ciudad de México digamos que un caso excepcional, se habla de reciclado hasta un 90%, pero el resto del país todavía tiene una tasa muy baja. Colombia habla de un reciclado de un 30%, Ecuador, Perú está cerca del 4%, Guatemala 9%, entonces todavía nos falta muchos porcentajes, mucha conciencia del tema de reciclado para poder incorporar esos residuos nuevamente dentro de nuevos empaques. La tercera tendencia importante son materiales monoflexibles. Sabemos todos que el tema de empaques flexibles es un punto crítico hoy, porque la industria de alimentos, que es uno de los principales que utilizan empaques flexibles, tenemos estructuras multicapa, y esas estructuras multicapa tienen múltiples materiales en cada una de esas capas y son más complejos de hacer un proceso de reciclado, de llevarlo a cabo. Entonces, se está hablando de una tendencia, según Euromonitor, de empaques flexibles, pero monomateriales, ¿sí? Euromonitor es una compañía de investigación de mercado y está registrándonos ahora esa tendencia de ubicación de materiales flexibles, monomateriales. No van a ser aplicables para todos los usos que pudiera tener el mercado, pero se sigue trabajando y creo que vamos a ver en los siguientes años todavía una parte de desarrollo de lo que tiene que ver empaques flexibles y su mejora en la huella de carbono, en la parte de reciclado. Polímeros bioplásticos y biodegradables. Aquí, por supuesto, empezar a buscar rutas diferentes a las que normalmente tenemos de tener plásticos del petróleo y empezar a buscar materiales bioplásticos. Hablamos de, según Smithers, más solicitudes de polipropilenos biobased, de polietilenos biobased, de poliéster biobased, ¿sí? Entonces, también vamos a ver que las marcas van a estar evaluando en sus empaques este tipo de polímeros. Y, por supuesto, empaques compostables, que es la otra tendencia fuerte, que se involucra principalmente en lo que es la industria de alimentos, porque a la hora de consumir el producto que quedan residuos orgánicos, se pretende que esos tipos de empaques, por supuesto, puedan ir también a los procesos de compostaje y se puedan biodegradar. ¿Cuál es el compromiso de New Plastic Economy, que es una de las líneas de la Fundación Ellen MacArthur y que pretende, por supuesto, alcanzar esos objetivos de economía circular? Dice que para el 2025 el 100% de los envases plásticos sean reutilizables, reciclables y compostables. Entonces, con esos compromisos y con esos objetivos, por supuesto, empiezan a evaluarse soluciones de materiales compostables. Pero, ¿qué dicen los consumidores? Ese es un interesante punto. ¿Qué dicen en el día a día los que compran los productos? La verdad que esta empresa Kone, que es una firma que trabaja principalmente en el relacionamiento público y en soluciones que tengan que ver con todo lo que es medio ambiente y el tema social, esta empresa Conet realizó un estudio muy interesante en los millennials y en la generación Z. Generación Z, que también todavía hoy no es una fuerza laboral, pero lo va a hacer, están ya terminando su secundaria o empezando su universidad, pero es una generación con una fuerza diferente. Si no, veamos a Greta Thunberg, la sueca de 17 años apenas, que está por supuesto, como activista ambiental, parándose frente a la ONU, frente a líderes, dando su mensaje, pues es muy importante entender qué dicen ellos desde esa perspectiva. Entonces, en esta encuesta nos dicen que el 89% de ellos de los consumidores, prefieren comprar productos que apoyen, por supuesto, el tema ambiental y social, que están el 74% preocupados por el impacto de los plásticos sobre la salud y el 87% preocupados sobre el plástico en el medio ambiente. Entonces, definitivamente es una conciencia diferente de consumidores, no los consumidores un poco anteriores, y me incluyo, en el que creíamos que los recursos eran inagotables, que siempre iban a estar allí, que no nos importaba después qué pasaba con esas basuras que estábamos generando. Hoy la conciencia es diferente y esos consumidores están mucho más preparados, están mucho más informados
y van a tomar decisiones diferentes en cuanto a la compra por ese cuidado ambiental que se dé. Entonces, con esos grandes retos que tenemos de los consumidores y del mercado, las marcas, por supuesto, se están preparando y están estableciendo sus compromisos de sustentabilidad. Aquí quisimos resumir algunas de las marcas en términos de cuáles son sus objetivos de cara a sustentabilidad y para que veamos esto en la parte de etiquetas también cómo impacta, porque no solamente es el empaque, sino también la etiqueta que debe tener una coherencia, por supuesto, en ese diseño del empaque. Estamos hablando, por ejemplo, Danone dice que el 100% de los envases, desde las tapas hasta los vasos de yogur, van a ser reciclables al 2025, reutilizables o compostables. Nestlé habla de que el 100% del empaque será reciclable o reutilizable para el 2025. L'Oréal, hablamos también, 100% de los envases de plástico serán recargables. En este recargables es los refill que vamos y llevamos nuestro empaque para poder rellenar, o reciclables o compostables para el 2025. Procter & Gamble también el 100% de los envases deben ser reciclables, reutilizables y reducir el uso de plástico virgen. Hasta en un 50%, esto para el 2030. Pepsi, 100% de los envases reciclables, compostables y biodegradables, ¿sí? Unilever, 100% de los envases de plástico deben ser reutilizables, reciclables o compostables y aumentar el contenido de reciclado postconsumo. Aquí vemos un poco del contenido reciclado para los envases en un 25% para el 2025. IKEA, que es una compañía de muebles, habla de 0 residuos y empaques de los productos que van a circular al 2030. Entonces, como ven, ninguno habla de un 50, un 70, es 100% de sus envases. Y a un corto tiempo, miren, 2025, alguno solamente 2030, pero la mayoría a 5 años que tenemos empezando ahora 2021. Entonces, son objetivos retantes, son objetivos que las industrias se han propuesto precisamente con ese compromiso de sustentabilidad. ¿Cuál es el beneficio de tener esto incorporado ahora? Esto de diseñar para el reciclado, de tener un ecodiseño. Miren, definitivamente los beneficios son la innovación, y eso nos va a permitir optimizar procesos, optimizar recursos, hacer mucho más eficiente, digamos, los desarrollos. Pero también nos va a ayudar a reducir las emisiones, no solamente de CO2, ¿sí? Porque ya vamos a diseñar productos mucho más adecuados, optimización también de ese consumo y de esos empaques, sino también reducir el consumo de agua, de luz, de todos los recursos que se utilizan en el desarrollo, por supuesto, de esos productos y empaques. La satisfacción de los clientes, porque ya estamos viendo que efectivamente los clientes y los nuevos consumidores y los nuevos que van a estar en la fuerza laboral vienen con una conciencia diferente y que van a necesitar y van a buscar productos atractivos, pero también con una coherencia en la parte social y ambiental. El compromiso, por supuesto, de las compañías en el medio ambiente y una diferenciación en el mercado, porque vamos a tener un valor agregado y una ventaja competitiva que ofrecer a la industria. Brevemente, economía circular. Este es un concepto económico que se ha venido hablando mucho durante los últimos años, gracias a estas alianzas y estas fundaciones que procuran una mejora en el tema sustentable. Economía circular, entonces, lo que busca es cambiar este modelo lineal que teníamos, un modelo en el que tomábamos los recursos, producíamos, hacíamos los productos y íbamos a desecho y ahí ya parábamos. Aquí en economía circular lo que buscamos es, por supuesto, tomar recursos, producirlos, pero ya nos importa esta otra parte y es qué va a pasar con esos residuos, cómo los podemos reutilizar, reciclar, optimizar, para que nos puedan generar nuevas materias primas y volver otra vez a ese mismo ciclo económico. Es mantener los recursos, materias primas, el mayor tiempo en ese ciclo económico. Ese es el objetivo de la economía circular. Y en economía circular se da esa visibilidad, por supuesto, al manejo de los residuos, pero también se plantea una jerarquía en el manejo de esos residuos, ¿sí?
Al principio estábamos muy orientados a la eliminación y es solamente llevar eso a un relleno sanitario, de pronto incineración o producción de energía, que es pues una de las partes en las cuales se pueden manejar los residuos, pero es el menos favorable ambientalmente, y ya empezar a tomar conciencia un poco de cómo recuperar recursos o evitarlos, ¿sí? Y en la recuperación hablamos de el reciclaje, infrarreciclaje, que tiene que ver reciclarlo, pero para un producto de menor calidad, o en el reciclaje que tiene que ver reciclar esos materiales para aplicaciones alternativas, o refabricación, que tiene que ver que yo utilice y recupere esa materia prima para volver a construir el mismo empaque, ¿sí? Se habla de reutilización, o en la parte de evitación es cómo puedo reducir el consumo, la utilización de empaque, o evitarlo inclusive en algunos puntos donde se pueda, ¿sí? Porque teníamos a veces productos sobreestructurados en la parte del empaque también. Vamos a seguir entonces ahora con el tema del portafolio de productos que nos va a compartir mi compañera Mónica Ramírez. No sin antes decirles que tenemos una guía que les vamos a enviar cuando termine el webinar y les mandemos el video, y en esa guía van a poder encontrar el resumen de los productos que vamos a describir en el webinar. Esa guía les va a permitir un poco saber cuáles son los materiales, las descripciones y códigos específicos, pero también les vamos a compartir esta guía de sustentable, de etiquetado sustentable. La verdad que me encanta mucho poderles compartir, es algo totalmente nuevo, lo tenemos en 6 idiomas, pero en especial es una guía que va a permitir, permítanme en un segundo, les presento, nos va a permitir ver los diferentes tipos de empaque que tenemos en la industria, ¿sí? Que si cartones, que si PET, polietilenos, polipropilenos, envases de polipropileno, cuáles son los segmentos que se utilizan, los tipos de etiquetado que se usan, la forma de separación de las etiquetas y cuáles son las soluciones que Avery Dennison tiene para cada uno de esos tipos de empaque, soluciones ambientales, ¿sí? Actuales. Entonces, les va a permitir de una manera mucho más práctica poder ir trabajando y seleccionando el material adecuado de acuerdo al tipo de empaque del proyecto que tengan, ¿sí? Vamos a seguir entonces ahora con Mónica Ramírez, que es nuestra jefe de producto para Centroamérica, región andina y Caribe, con el desarrollo del portafolio de productos. Muchas gracias, Sandra. Buenos días, yo soy Mónica Ramírez. Como nos dijo Sandra, yo soy la analista de producto para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Y el día de hoy les queremos presentar todos los productos que Avery tiene en su portafolio sustentable. En realidad, la empresa está bastante comprometida con todo el tema y el cuidado del medio ambiente. Sandri, si quieres me ayudas con la próxima diapositiva. El portafolio de Avery está enfocado en 4 R's. La primera R son aquellos productos como tal que nos facilitan el reciclado, el reuso, la compostabilidad. Ahorita igual más adelante vamos a revisar qué productos están en cada R como tal. La segunda R son aquellos productos que contienen material reciclado. La tercera R son aquellos productos que tienen una reducción en el uso de los materiales como tal, son materiales más delgados. Y la cuarta R son aquellos productos que provienen de fuentes responsables. Incluso vamos a ver unos materiales pues, que están hechos de algo diferente de papel. Nosotros como en Avery, ¿cómo medimos el impacto real que estamos generando en el medio ambiente, el impacto positivo? Nosotros tenemos una herramienta que se llama evaluación de ciclo de vida. En esta herramienta nosotros analizamos 6 categorías. Esas 6 categorías nosotros revisamos la reducción del consumo de combustible fósil,
También analizamos la reducción en cuanto a material biobase, en este caso sería pues los árboles, cuánto hay de reducción en cuanto al consumo de agua, de energía, cuánto estamos dejando de generar en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero y cuánta reducción hay en residuos sólidos. Estas categorías se analizan y tienen un alcance desde que se extrae la materia prima hasta que la etiqueta como tal ya cumple su ciclo de vida. Esta es una herramienta que nosotros también la compartimos con nuestros clientes para que nos ayude pues a tomar las decisiones y que nos ayude pues a ver el impacto real. Vamos a empezar entonces con la primera R, que van a ser estos productos que nos van a permitir el reciclado, el reuso. La primera categoría es la tecnología CleanFlake. En realidad, esta es una tecnología que nosotros estamos impulsando bastante en este momento, confiamos bastante en este producto. Tiene un adhesivo que va a permitir el reciclaje de las botellas de PET, de las bandejas, de los termoformados, pero todo hecho de PET. La ventaja de esta etiqueta es que se puede quedar pegada como tal en el envase. ¿Sí? No va a afectar para nada en el proceso del reciclado. Ya les voy a explicar por qué. Acá estamos viendo una imagen de cómo es el proceso de reciclado de las botellas de PET. Las botellas pasan por una trituradora y ahí vamos a obtener unas hojuelitas de PET. Al estar la etiqueta pegada, las hojuelitas también van a salir con pedacitos de etiqueta. Y estas hojuelas pasan a un proceso de lavado en una solución alcalina a una temperatura superior a los 65 grados centígrados, y en ese lavado, ¿qué sucede? El adhesivo, como tal, la etiqueta se desprende, la etiqueta va a quedar en la parte superior como flotando, las hojuelitas de PET quedan en la parte inferior, y ahí ya se hace una separación totalmente limpia, las hojuelas de PET quedan totalmente limpias y libres de adhesivo, y ya esas hojuelas son totalmente aptas para reintegrarse al proceso de producción de botellas nuevamente de PET. Y en este caso, Avery también maneja liners con PET reciclado. De este, pues, el residuo post-consumo. Entonces, como ven, es una solución bastante buena. Es un producto que ganó el año pasado el premio FINAD en la categoría de reciclaje y sustentabilidad, y esta tecnología pues obviamente permite la economía circular de los envases de PET. Adicional a eso, pues también está aprobada por la APR, que es la Asociación de Recicladores de Plástico en Estados Unidos, y hay otras empresas que homologaron, hicieron las pruebas como tal en todo este proceso de reciclado, y pudieron pues obviamente comprobar que el material es totalmente confiable para este uso. Hay empresas como la Return Park en Infinitum. Esta empresa homologó en un proceso de lavado de 65 grados centígrados por 10 minutos, y las hojuelas que quedaron totalmente limpias. La empresa Petcor de Europa también pudo comprobar que hay un 100% de remoción a una temperatura de 70 grados centígrados durante 6.5 minutos. Y hay otra empresa que es la EPBP también de Europa. Hicieron el proceso también de lavado y de reciclado de las botellas de PET a 80 grados centígrados durante 13 minutos, y también fue totalmente funcional. Entonces es un producto realmente confiable, yo creo que vale totalmente la pena probarlo. Se puede utilizar pues en envases de jugo, pues en todo este tema de bandejas también de PET. Adicional a eso también tenemos otro producto muy bueno que es para botellas ya de vidrio, que se llama el adhesivo Wash Off. Este adhesivo, como les digo, está diseñado sobre todo para estas botellas de cerveza, de vinos.
Es un adhesivo que soporta pues obviamente como estar en estas condiciones de humedad y nos va a permitir, aparte que la botella tenga una etiqueta como una apariencia no label look, porque es sumamente transparente, entonces es como si la botella no tuviera ningún tipo de etiqueta. ¿Qué pasa con este adhesivo? Las botellas de vidrio, a diferencia del Clean Flake, pues obviamente no se trituran, sino que entran completicas a un proceso también de lavado en solución alcalina a unas temperaturas también bastante altas. Y en este proceso de lavado de la botella, la etiqueta lo que hace es que se desprende, se encoge, también queda flotando en la solución y ya la botella como tal sale limpia y totalmente apta para volverse a reutilizar. Esto se usa pues en estas botellas retornables. Y aquí vemos que esta, la que vimos al principio, tiene un frontal de película, pero también tenemos etiquetas que tienen frontales de papel que están diseñadas pues como para toda esta industria de vinos y licores. En esta categoría nosotros tenemos dos tipos de adhesivos, que es el S100R y el adhesivo WW4031. Son adhesivos que también están diseñados para estar en estas condiciones de humedad y se van a caer pues también totalmente fácil en el proceso de lavado de la botella. Sí, también es en un lavado pues alcalino, como vimos al principio, a temperaturas altas. Y la ventaja de esto es que son productos que son libres de APOs. APOs son unas sustancias que en Europa ya se prohibieron porque afectan pues los sistemas endocrinos de los peces y otros animales acuosos. Entonces es un producto que aparte de sustentable, pues también está cuidando pues como tal el tema de animal. ¿Listo? Y por último tenemos otro tipo de solución wash-off, que son los adhesivos WX6030 y el WW2031. A diferencia de los adhesivos que vimos ahora de Clean Flake y de Wash-Off para vinos, estos adhesivos se pueden lavar a temperatura ambiente, no necesitan lavado en una solución alcalina, no necesitan un proceso con químicos o a temperaturas altas. Son adhesivos totalmente lavables a temperatura ambiente. El WX6030 está diseñado para trabajarse sobre todo en botellas de polietileno de alta densidad, que yo creo que son las más comunes, sobre todo en la parte de alimentos. Y el WW31 está diseñado para botellas de vidrio. Entonces, estas son unas soluciones bastante buenas para los envases pues, retornables y que queremos pues, reutilizar. También tenemos otro tipo de solución que se llaman los adhesivos multiciclo y se diferencia pues en los adhesivos que acabamos de ver porque los adhesivos de este tipo o las etiquetas de este tipo se pueden quedar pegadas en las botellas de vidrio y esta etiqueta te va a soportar como tal el lavado alcalino. O sea, es una etiqueta que no se te va a caer, es una etiqueta, por así decirlo, reutilizable, tiene una vida útil hasta de 30 ciclos, o sea, te puede soportar hasta 30 lavados en estas condiciones pues súper extremas con presencia de soda cáustica, temperaturas súper altas, porque es una solución también muy buena porque te vas a ahorrar material de etiqueta, esa es como la parte también sustentable. Nos vamos a ahorrar tema de tinta, de producción, y la etiqueta como tal no se te va a deteriorar en el proceso de lavado, ¿sí? Y también va a generar esa apariencia de no label look, como que no hay una etiqueta pues como tal pegada, es como si la impresión fuera directamente en el envase, es una etiqueta también muy bonita. También tenemos las etiquetas ya como tal resellables, que yo creo que son bastante conocidas pues obviamente en el mercado actualmente, las vemos mucho en todo lo que son empaques de pañitos,
son etiquetas que están hechas de polipropileno, polietileno. Y también tenemos otro tipo de etiquetas resellables que están más diseñadas ya como para este segmento de alimentos, y son polipropilenos que tienen una barrera de oxígeno, lo que hace pues que se te conserve más todo lo que son las frutas y las verduras. ¿Por qué son soluciones sustentables? Simplemente porque te va a generar una remoción limpia al momento de desprender la etiqueta del envase o el empaque, y el empaque va a ser en este momento, ya cuando quitemos la etiqueta, va a ser totalmente reciclable. Entonces, por eso es una solución sustentable. Y por último, en esta categoría, tenemos ya los adhesivos que son compostables. Sandra, si me ayudas con la próxima. Este tipo de adhesivos en realidad son bastante nuevos. Son adhesivos que son compostables y biodegradables, como tal están certificados como K-Compost industrial. Acá tenemos el adhesivo S9500, y es un adhesivo pues que pasó por todas estas pruebas de la norma N13432 de Europa, que es una norma bastante exigente. Las pruebas para cumplir con esta norma duran meses para poderse aprobar con este tipo de certificado. Es un adhesivo que tiene también certificado FDA para todo lo que son alimentos secos no grasos, o sea que es apto para lo que son frutas. ¿Sí? Y la ventaja de este adhesivo es que viene también con frontales que están certificados como compostables y biodegradables. Entre esos frontales tenemos el Naturflex. El Naturflex es una película biodegradable y compostable. Esta película está hecha de pulpa de madera. Y hay otra película que es el PLA. El PLA es un plástico también que está hecho de ácido poliláctico. Entonces ahí tenemos como una etiqueta completamente compostable y biodegradable, que aparte de poderse utilizar en este tipo de alimentos como frutas, también se puede utilizar en empaques que son completamente compostables y biodegradables. No solamente tenemos este adhesivo con estos dos frontales, sino que también lo tenemos con frontales ya más convencionales como un semigloss, térmico directo, transferencia térmica, frontales que también tienen este tipo de certificación. Entonces es como un portafolio bastante novedoso, y sobre todo en este momento yo creo que es muy apropiado pues para el mercado que está buscando tanto este tipo de materiales. Aparte de este adhesivo S9500, hace poco también lanzamos el adhesivo SX6030, y este adhesivo también es compostable y biodegradable, pero inicialmente pues se lanzó solamente con un frontal de térmico directo. Ya ahora vamos a entrar a ver un poquito más también del portafolio de los materiales con contenido reciclado. Vamos a empezar con la serie R-Crush. Estos productos visualmente son súper lindos, están muy enfocados para la industria de licores, para esos productos que buscamos que se vean como premium. Tenemos el frontal Crush Grape, que es un frontal que tiene 15% de pulpa de uva y 40% de fibras recicladas de residuos post-consumo. Es un material morado con unas pinticas como oscuras también moradas, muy bonito. Tenemos el frontal R-Crush Citrus, que es un frontal que tiene 15% de contenido de pulpa de frutas cítricas y 40% de residuo post-consumo. Este frontal no se ve muy bien en la imagen, pero tiene un tono verdoso, también es muy bonito. Y tenemos el Crush Barley, que tiene 15% de residuo de cebada
y 40% de fibras de residuo post-consumo. Adicional a esto, la ventaja y lo bonito de estos materiales es que son hechos 100% con energía verde. ¿Sí? Entonces yo creo que son materiales frontales que están bastante enfocados pues, al tema sustentable y se te van a ver muy bien como tal en las botellas, en las góndolas, van a lucir muy bien porque en realidad son muy lindos. El segundo producto o más bien de materiales es la colección de grabados, que son productos que tienen un 50% de residuo post-consumo. También están muy enfocados para todo este segmento de vinos y licores. Y acá, como podemos ver en la imagen, son productos que tienen unos grabados también muy lindos, muy bonitos. El Siena tiene como un grabado así inspirado como tal en la arquitectura de Italia. El Sorbón tiene un grabado inspirado en los ríos de Francia, que aquí vemos que es súper lindo. Y el Oxford te va a dar como la apariencia de un lienzo. Entonces son productos también muy blancos y que en un vino pues, o en un licor se te van a ver súper lindos, o en una etiqueta así de alimentos o de cosméticos bien premium se te va a ver también muy bonito. El tercer tipo de productos de este tipo son el Flurry y el Frozen. El Flurry tiene desde 30% hasta 65% de contenido reciclado en el frontal y el Frozen tiene 40% de fibras reciclables. El Frozen te va a dar como una apariencia perlada metalizada, también es muy bonito y están enfocados también para todo este segmento de vinos y licores. Y en esta categoría de etiquetas premium tenemos los Nature Blanc y los Granite Blanc, que son etiquetas cuyo frontal está hecho 100% de contenido reciclado. Son frontales que tienen una apariencia rugosa, pues que se sienten como tal rugosos. Son frontales que están sin estucar, pero tienen un tratamiento para que puedan resistir también este tipo de condiciones de humedad a la que se someten pues, las botellas como tal de vino. Bueno, aparte de esto, pues ya también tenemos los productos reciclados de la categoría pues ya más core. Acá tenemos el semigloss, es un semigloss que tiene 30% de materiales de residuo post-consumo. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que les comentaba ahora, de la herramienta de ciclo de vida. Acá vemos que si utilizamos en un año 1 millón de metros cuadrados de este material, de este semigloss con contenido reciclado, nosotros estamos generando un impacto positivo al medio ambiente porque estamos teniendo una reducción de 20% en el consumo de material biobase, o sea, estamos dejando de consumir ese porcentaje de árboles en las etiquetas, estamos teniendo una reducción de 5% en energía, una reducción de 3% en el consumo de agua y estamos teniendo una reducción de 10% en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero. Entonces es un impacto bastante alto para un porcentaje de reciclaje en realidad pues relativamente bajo. También tenemos los frontales térmicos directos sin recubrimiento. En este caso, el contenido de reciclado es de 15%. En cuanto a la impresión, pues comparado a un térmico directo sin recubrimiento, la impresión no se te va a ver afectada. En cuanto a la conversión tampoco. Y adicional es un producto que es libre de BPA, que es libre de bisfenol A, que también es una sustancia, es un químico que ya está también prohibido en Europa. Desde enero de 2021 empieza a regir como esta norma, porque los BPA también
aunque sean dosis mínimas, en cantidades muy mínimas, puede generar pues daños también muy graves. También tenemos los siguientes productos que ya son polipropilenos. Tenemos polipropilenos que son también sustentables, tienen 22% de residuo postindustrial, en este caso. Son residuos que salen directamente de la industria. Y estos polipropilenos, si los comparamos en cuanto a apariencia con un polipropileno convencional, no vas a notar la diferencia, la impresión va a ser totalmente equiparable. Lo único que vas a ver como diferente de pronto son unos puntitos negros que aparecen pues cada tanto en el producto, pero eso no va a afectar para nada la impresión como tal del producto y la conversión. Y también tenemos los polietilenos con contenido reciclado, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Exacto, ahí. Estos polietilenos tienen un 30% de residuo post-consumo, y acá si vemos el ciclo de vida, comparando pues el consumo con un polietileno convencional, estamos teniendo una reducción de 29% en cuanto a consumo de combustible fósil. Esto equivale a 214 barriles de petróleo en un año. Tenemos una reducción de 11% en el consumo de energía y 10% en el consumo de agua. En cuanto a la energía, estamos ahorrando la energía que se consume en 15 hogares en un año, y agua, estamos ahorrando el agua para 1.452 personas en un año. Entonces acá vemos el impacto tan grande que simplemente estamos generando con un 30% de material reciclado. Entonces yo creo que son estas opciones son súper buenas en cuanto a precios, casi que es lo mismo que un polietileno convencional. Lo mismo pasa con el semigloss, con el térmico directo y con los polipropilenos. La diferencia en precios es mínima, y yo creo que el impacto que vamos a generar a nivel ambiental es gigante. Entonces yo creo que son unas oportunidades muy buenas de conocer y de trabajar. Y aparte de los frontales, también tenemos los liners reciclados. Acá estamos viendo el liner PET reciclado, lo tenemos en 23 micras, en 30 micras. Y si comparamos pues el ciclo de vida de un PET reciclado, que va a tener un 30% de material reciclado en el liner, estamos teniendo un impacto de 30% menos de consumo de material fósil, un 11% menos de energía, y estamos dejando de generar un 14% de gases de efecto invernadero. Aparte de este liner PET, ya también estamos trabajando en tener liner glassine reciclado. Tiene un 15% de contenido reciclado, pero ya también tenemos liners de papel con contenido reciclado. Pasamos a la tercera R. En la tercera R vamos a ver estos productos que tienen una reducción en el uso de material. Son materiales muy delgados, tanto el frontal como el liner son delgados. Esto nos va a generar un impacto ambiental bastante positivo. Acá en el ciclo de vida podemos ver que vamos a tener una reducción de 25% en el consumo de combustible fósil, un 26% menos de uso de energía. Vamos a tener una reducción de 26% en generación de residuos sólidos, una reducción de 25% en la generación de gases de efecto invernadero, y estamos teniendo una reducción de 14% en el consumo de agua. Aparte de esto, vamos a tener también una ventaja, y es que vamos a tener también un incremento en la eficacia operativa como tal en la producción. ¿Esto por qué? Porque en un diámetro de un material normal, convencional, en un polipropileno de 60 micras, si utilizamos
un material con un frontal más delgado, con un liner más delgado, pues en ese mismo diámetro te van a caber más metros cuadrados, ¿sí? Y eso en cuanto a en la producción nos va a representar que no vamos a tener que estar cambiando tan seguido los rollos y por otro lado vamos a poder transportar más material en sí en un camión. Entonces también vamos a tener esas ventajas. Por último, les queremos presentar acá pues ya los productos que provienen de fuentes responsables. Los primeros, pues y yo creo que los más conocidos son estos materiales que están certificados FSC. FSC son las siglas de una organización sin ánimo de lucro que se llama Forest Stewardship Council. Esta organización, como tal, certifica los bosques, que sean bosques bien gestionados, sostenibles, que no estemos generando una deforestación. Y esta empresa también pues, hace ya como una custodia como tal en la cadena de abastecimiento para evitar que los materiales se mezclen. Entonces, esos son los papeles pues como tal certificados FSC. También tenemos ya papeles que son algo diferentes. Tenemos papeles que son fabricados 90% de fibra de bagazo de caña y azúcar. Tenemos papeles que son hechos desde un 5% hasta 100% con fibras de algodón. Tienen una textura también muy única, son muy blancos, también son como muy para un segmento bastante premium. Y tenemos los State 100, que tienen un 100% también de fibras recicladas en el frontal. Tenemos ya esta película, que es un polietileno que está hecho de biobase. Es un polietileno que está hecho completamente de etanol de caña y azúcar. Ahora, el impacto ambiental es bastante alto si lo comparamos con un polietileno convencional. Acá vemos que utilizando pues este tipo de polietilenos que son bio-based, estamos teniendo una reducción de 97% en el uso de combustible fósil, lo que equivale a 700 barriles de petróleo. Estamos teniendo una reducción de 45% en el consumo de energía, que equivale a la energía de 58 hogares en un año. Y tenemos una reducción de 5% en el residuo, en la generación de residuos. Y por último, vamos a tener los frontales que son Marble Base. Son unos frontales que tienen una textura muy linda porque son supremamente lisos. Estos frontales están hechos de 80% de residuos de minería de mármol. También es algo pues bastante diferente, son súper resistentes al tema pues de rasgado. Y en cuanto a la impresión es totalmente pues estándar. Con este pues ya terminamos todo el portafolio de productos sustentables. Yo los dejo con Irma que nos va a presentar toda la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Listo. Gracias Sandra y Mónica por la presentación tan interesante. Hemos recibido varias preguntas en el transcurso de la sesión. Definitivamente por tema de tiempo no alcanzaremos a responderlas todas, pero a continuación, con apoyo del equipo, vamos a contestar las que logremos y las que nos queden faltando estaremos posteriormente enviándoles la información por correo, junto con las presentaciones de los temas que nos acaban de compartir. Tenemos por acá una primera pregunta. ¿Qué tipo de bioplásticos hay? Moni, ¿tú nos ayudas a responder, por favor? Sí, claro. Como le pudieron ver ahora, pues tenemos tres tipos de bioplásticos. Tenemos los bio-based que están hechos de caña de azúcar. Tenemos los PLA que están hechos de ácido poliláctico. Y tenemos los Naturflex, que también son películas que están hechas como tal de pulpa de madera. Entonces hay diferentes tipos pues, de plásticos hechos de biobase. Gracias, Mónica. Okay. Otra pregunta.
¿En qué se diferencia el compostaje industrial del compostaje casero? ¿Y dónde se puede aplicar el compostaje casero? Sandri, ¿tú nos ayudas por favor a responder esta inquietud? Claro que sí, Irma. Bueno, entonces siempre hay muchas inquietudes con respecto al tema del compostaje y la biodegradación. Vamos a aclarar un poquito el tema del compostaje y es que es un proceso biológico en el cual se degradan los residuos. Normalmente tenemos zonas de compostaje en todas las ciudades para la degradación de la recolección de esos residuos que hay, por ejemplo, en las galerías, en las zonas de mercado, y se degradan esos residuos orgánicos y se vuelven abono o compost, ¿sí? Principalmente el proceso es un proceso, como les decía, biológico, y entonces van a entrar microorganismos a degradar ese residuo, que son hongos, que son bacterias, no virus, hongos y bacterias principalmente, y hacen ese proceso de degradación. El tiempo de degradación depende de diferentes factores, porque hay sistemas, hay tecnologías, hay humedades, hay temperaturas, manejo de los gases que normalmente producen como residuo esos procesos. Pero en promedio se habla que entre 10 a 16 semanas se esté biodegradando un residuo orgánico. Entonces, ¿qué se pretende? Un poco que los residuos, los materiales plásticos que sean biodegradables tengan ese proceso de biodegradación en ese tiempo. Ahora, a nivel industrial, pues son espacios mucho más grandes, trabajan con unos niveles de seguimiento de las temperaturas mucho más precisos, el nivel de humedad también, porque es una parte muy crítica, el tipo de microbios que van a colocar allí para hacer ese proceso de compostaje. Las instalaciones normalmente de industriales tienen como manejar ese CO2, porque normalmente se produce gas carbónico, CO2, y esos gases lo manejan con lavadores, biofiltros, para poder sacar esos gases aparte. Ya en un compostaje, y por supuesto su volumen entonces industrial es a gran escala. El compostaje doméstico es ya tener el manejo de esos residuos, pero en casas, en recipientes pues mucho más pequeños y para el uso individual de cada hogar o de cada hacienda, de cada finca. Y donde se colocan ya recipientes en diferentes tamaños, que si en los jardines, que si en la zona de los patios, que si en la misma balcón puedes colocar un recipiente pequeño de madera, y donde coloques tierra y donde coloques esos desechos orgánicos y los tapes, humedad, y puedan desarrollar ese proceso de biodegradación. Ahora, también hay procesos domésticos que utilizan lombrices. No sé si han visto los talleres científicos de nuestros niños que también utilizan esas lombrices rojas y que hacen esa degradación. Entonces, normalmente el compostaje doméstico se hace en aquellos lugares más apartados, en zonas individuales, donde no hay una zona de recolección de esos residuos y se puedan llevar a un compostaje industrial. Principalmente es eso, Irma. Listo, Sandri, mil gracias. Bueno, a nombre de Eiber y Denison, queremos darle las gracias a todos por su participación. Esperamos que el contenido de este espacio haya sido del interés de todos ustedes. Finalizando la sesión, recibirán un link con una corta y rápida encuesta de satisfacción. Esperamos puedan dedicarle unos minuticos a contestarla. Para nosotros es muy importante contar con su retroalimentación. Esto nos va a ayudar a mejorar el contenido de los próximos eventos en base pues a sus intereses. También recibirán la sesión de hoy. La idea es que puedan revisar esos puntos claves que vimos durante este espacio. Nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.